algunas preguntas que a veces nos hacemos o no nos hacemos. ¿Nuestro matrimonio es lo que pensamos que era antes de formarlo? ¿Tu matrimonio y el mío es lo que nosotros soñamos, imaginamos antes de casarnos? No contesten. Sí, puede ser. ¿Nuestra familia es lo que soñamos algún día que sería? Yo creo que veamos un videíto ahora. Si lo tenés ahí, 30 segundos nomás. Hasta ahí nomás. Cuando pensaba en estas preguntas, me imaginaba estos videos. Expectativa, realidad, ¿no? A muchos de nosotros nos pasó esto. No es que nuestras familias sean un desastre, ¿no? A veces son un poquito, pero en lo que quiero hacer foco es que por lo general nuestras expectativas son muy altas, ¿no? Hablábamos la otra vez, creo que con Carlos, cuando vienen los novios, en algún momento fui novio y después esposo, pensamos que el matrimonio, todo color de rosa, que todo va a salir bien, bueno, no sé, me agarro el helado más grande, yo se lo voy a dar a mi mujer porque la amo, y si ella quiere algo yo se lo voy a dar, y no, yo no voy a tener la razón la va a tener ella, y bueno, cosas que a veces no mal imaginamos, ¿no? Cosas irreales, que después cuando nos chocamos con la realidad, nos frustramos muy rápido, las sensaciones son muy diferentes a las que nos habíamos imaginado. Ahora, ¿qué le faltaría tener o agregar a nuestros matrimonios para que realmente seamos felices, si es que no lo somos? ¿Cuáles son aquellas cosas que anhelamos como familia que sentiríamos que si las tendríamos, mejorarían rotundamente nuestras relaciones? ¿Qué es eso que nos falta? ¿Cuáles son los verdaderos problemas de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, de los míos? La respuesta a todas estas preguntas nos van a indicar la forma en la que creemos y experimentamos el Evangelio, la vida cristiana. Según cómo resolvamos estos temas, vamos a colocarnos de un lado o del otro. Yo entiendo que las Escrituras nos enseñan que hay dos formas de ver la vida, de ver los problemas y de resolverlos. Una es desde el lado que tradicionalmente nos han enseñado, que yo lo quiero encasillar en lo que es el legalismo. Pensando que el problema siempre está afuera, ¿no? El problema es el otro. Que tengo que dejar de hacer esto y aquello. Siempre el problema y las soluciones son externas y como común denominador de todo esto siempre tratamos de ocultar, ¿no? De guardar, de escondernos. Esa es la tendencia natural de tu corazón y del mío. Y cuando hacemos esto generamos en nosotros una coraza, y terminamos a veces viviendo la vida con caretas, ocultando lo que realmente nos pasa. Y la otra forma es desde la gracia, desde lo que nosotros llamamos evangelio, el ver los problemas y de resolverlos, que es reconociendo que el problema no está afuera, sino que está dentro nuestro. De hecho, el mensaje de esta mañana se llama "El problema no está afuera". Asimilar nuestras faltas, nuestras limitaciones, ser lo que llamamos vulnerables, le da la llave de nuestro corazón a Dios para que pueda obrar con el verdadero problema que hay en nuestras familias, que hay en nosotros. Dios, en contraposición de nosotros,
que tenemos la tendencia natural a esconder, ha dejado expuesto a muchísimas personas. Si nosotros leemos la Biblia y vemos los personajes, son más los que meten la pata, son más las falencias, los fracasos, que las victorias, ¿no? Hay un porcentaje muy pequeñito de los personajes bíblicos que no se menciona nada negativo. Pero eso no significa que no los tengan. Cristo tuvo que morir por ellos también. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere que nosotros empecemos a tomar otra forma y de empezar a que, por lo menos como iglesia, empecemos no a esconder, sino a exponer. Dios lo hizo, mostró pecados, faltas, errores, algunos grandes, otros pequeños, pero Dios no ha escondido la caída de los suyos. No la ha escondido. Y este es el relato que Dios dejó, pero no escondió las caídas de los suyos. Noé se emborracha. ¿Recuerdan? Moisés mata a un egipcio. Abraham miente y entrega a su esposa para que otros tengan relaciones sexuales con ella. 2 veces lo hace. Isaac, su hijo, copia su ejemplo. Lot se acuesta con sus hijas. Jacob miente de forma compulsiva. Los hermanos de José lo querían asesinar, matar. Y bueno, no lo matemos, vendámoslo. Tengamos algún rédito de esto. Judá se acuesta con una prostituta. ¿Se acuerdan? ¿Quién terminó siendo esa prostituta? Su nuera. ¿Qué pasó con la nuera? Quedó embarazada. David le roba la esposa a una de sus valientes y después lo asesina. Jonás es un racista. Jeremías llora deprimido. Judas traiciona a Jesús. Pedro lo niega. Los demás discípulos hacen lo mismo. Estos hombres eligió Dios. Sí. Marcos lo deja abandonado a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Bernabé se pelea y discuta con Pablo. Bueno, bajemos la persiana. No. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos ha dejado cientos de ejemplos para enseñarnos que Él no esconde y no debemos esconder nosotros. A pesar de que sea nuestra tendencia. En este día mi oración es que Dios nos confronte por medio de su palabra para que realmente podamos reconocer que el problema no está afuera, sino que está dentro de nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo. Y que al reconocerlo podamos darle la llave a Dios para que Él pueda obrar con poder en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios se perfecciona no en nuestras victorias, no en nuestros triunfos. Dios perfecciona su poder ¿en qué? En nuestra debilidad. Cuando nosotros reconocemos que no podemos. Cuando nosotros reconocemos de que sí, soy un desastre. De que sí, tengo fallas. Sí, sí. Así como ven, tengo fallas. Soy un desastre. Pero el reconocer le abre la puerta a Dios para que Él pueda orar, para que Él pueda transformar nuestras vidas y así también la de nuestro matrimonio y así también la de nuestros hijos. Así que te animo a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 19 al 28. Génesis 25, del 19 al 28. Dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Versículo 21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos.
El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Versículos 27 y 28. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Hasta ahí el relato lo hemos visto también en la escuela dominical. Esta es una de las tantas historias que Dios nos dejó plasmada en la Biblia para que entendamos que Dios no elige a personas perfectas para llevar adelante sus propósitos. Hemos visto que la intención del escritor de esta narrativa muestra que Dios sigue levantando hombres, ¿no?, para cumplir su propósito. Lo llamó a Abraham, le dio un hijo, un milagro, llamado Isaac, y a través de esa descendencia iba a venir aquel que bendeciría a todas las naciones, ¿no? Entonces Dios sigue llamando, muere Abraham, está Isaac, y así va a seguir con esta familia. Ahora, hemos dicho también que aquí se repite un patrón, ¿no?, lo hemos leído, esto de que el menor está por encima del mayor, ¿no? Había una tendencia, y es una tendencia que hasta el día de hoy la vemos, ¿no?, que el más fuerte siempre es el que domina, el que oprime. Bueno, Dios en las Escrituras va cambiando esto, ¿no? Siempre va trayendo que no es el primero, termina siendo el segundo, el tercero. Bueno, hay un patrón que se repite y Dios nos quiere enseñar algo en esto y lo hemos visto. Ahora, más allá de esto, yo quisiera tomar algunos puntos secundarios, que nadie se me ofenda, por favor, pero puntos secundarios de este relato bíblico que van a ayudarnos a poder ver y traerlos, ¿no?, a nuestras vidas. Y en este relato que acabamos de leer, yo puedo dividirlo por lo menos en dos. Una en la primera parte, donde vamos a ver cosas positivas, y una segunda parte, donde vamos a ver cómo Dios deja entrever el egoísmo, el orgullo de los padres, y cómo eso influye también en los hijos. Entonces, lo primero que quiero que veamos es esto, ¿no? Versículo 19 al 21. ¿Qué pasaba acá? Bueno, había una situación. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el problema? Acabamos de leer. Era estéril. Rebeca no podía tener hijos. Un problemón, ¿o no? No solamente por no tener hijos, sino porque había una promesa, ¿o no? Tenía que seguir la descendencia para que el propósito de Dios se cumpliera. Ahora, nuevamente la historia de Abraham y Sara se repite de alguna u otra manera en la vida de Isaac y Rebeca, ¿no? Porque Abraham y Sara también no podían tener hijos. Y no es casualidad esta situación. Dios quería que ellos entendieran que la simiente de la promesa era un regalo de la gracia de Dios y no de un esfuerzo humano. Y es la enseñanza general y principal de esto. Pero acá también vemos a Isaac. ¿Qué hace Isaac por su esposa Rebeca? ¿Qué dice el relato? Ora. Isaac ora por Rebeca. Y sabemos, ¿no?, que para aquella sociedad y para aquel tiempo y para aquella cultura, el no tener hijos era sinónimo de una maldición, era sinónimo de vergüenza, era algo realmente muy duro, hasta el día de hoy. El no tener hijos es una situación muy dolorosa, muy delicada. Isaac y Rebeca entendían esto, y Isaac hace algo que el escritor bíblico lo menciona, dice, y ora a Dios en favor de su esposa. Este hombre reconoce la fuente de vida, reconoce la fuente de satisfacción, reconoce la fuente que es Dios, y le pide a Él que pueda obrar en esa circunstancia. No conocemos los pormenores, pero seguramente la búsqueda incansable de tener un hijo y no conseguirlo generaba en ellos ansiedad,
frustración, desilusión. Pongámonos en la piel de ellos, ¿no? ¿Cuánto estuvieron ellos buscando un hijo? 2 más 2 es 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. ¿Vamos al relato? Versículo 20 del capítulo 25. Isaac tenía... Versículo número 26. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía... Bien. ¿Cuántos años estuvieron buscando los hijos? No era como ahora, ¿no? Bueno, vamos a terminar la casa, vamos a terminar el patio, vamos a terminar el quincho, vamos a terminar la pileta, vamos a terminar el auto, el otro auto. No, antes era... Vamos a tener hijos. Tener hijos era sinónimo de bendición, de prosperidad. 20 años buscando un hijo. Año tras año, intentando y nada. Intentando y nada. Pero Dios nos dijo, intentando y nada. Imagínense esa familia, ese matrimonio. Creo que tenemos siempre algún conocido, algún amigo que ha habido circunstancias similares, ¿no? Y es muy duro, muy delicado, muy frustrante, muy doloroso. Pensemos en estos dos, ¿no? Isaac tenía la presión de que sí o sí tenía que venir un hijo para poder llevar adelante el propósito y el plan de Dios. Sí o sí. Pero hubo un momento en el cual él reconoció que esto solo lo podía resolver Dios. No dice el relato, bueno, Isaac intentó y rogó a Dios insistentemente todos estos años. No, dice que Isaac oró al Señor en favor de su esposa y ¿qué hizo Dios? Respondió. Hasta ese momento eran solo sus fuerzas, sus recursos, sus estrategias, pero en algún momento tuvo que bajar la guardia, dejar de mirarse a sí mismo, dejar de mirar sus recursos y decir esto no funciona así. Isaac oró en favor de su esposa, de su matrimonio, de su familia. Buscar el auxilio y el socorro divino. Fue en ese momento que Isaac, luego de 20 años de búsqueda, oró en favor de su esposa. Y quiero sacar algo de esto. Más allá de la circunstancia de la esterilidad, ¿no? Saquemos ese problema. Pero ¿cuántos problemas tenemos como familia, como matrimonio? Y agotamos todos los recursos habidos y por haber. Recursos humanos, recursos y estrategias, ¿no? Y buscamos libros, y buscamos esto, y buscamos... Y cuando nada da resultado, en última instancia, ¿qué hacemos? Bueno, no nos queda otra. No decimos... Buscamos a Dios. No digo que sea el ejemplo de todos, ¿no? Pero hay una tendencia en nuestro corazón de buscar en nuestra propia sabiduría y opinión las soluciones a las dificultades, a las pruebas que nos toca vivir como familia. Isaías 40:28 dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán.
Dios quiere que Él sea nuestra primera opción, no nuestra última opción, cuando ya hemos agotado todo. Muchas veces nosotros somos tan obstinados que intentamos por nuestros propios medios solucionarlos, le damos vuelta y vuelta, y lo último que hacemos es buscar a Dios en oración, en su palabra. Dios quiere ser nuestra primera opción. En Juan 6 Jesús dice palabras muy duras para la gente que estaba ahí en cuanto a seguirle, en cuanto a lo que Él había venido, y muchos de sus discípulos, no los más cercanos, pero sí a Jesús lo seguían más allá de los 12. Había muchas más personas que lo seguían. Y lo empezaron a dejar de seguir, empezaron a abandonar. Y Jesús mira a los suyos y les dice, ¿ustedes quieren irse como ellos? ¿Recuerdan esta historia? Juan 6. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Me encanta. Con esta pregunta tendremos para meditar y pensar todo un mes entero. ¿A dónde más iremos? ¿Cuántos problemas, peleas, discusiones, heridas hubiéramos evitado en nuestra familia si no solo hubiéramos contestado como lo hizo Pedro, sino que hubiéramos actuado como lo hizo el apóstol? ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El problema no está afuera. El problema somos nosotros, está dentro nuestro. Por eso Dios debe ser nuestra primera opción. De esta manera estamos ordenando a nuestro orgullo. Cuando vamos a Dios, nos estamos diciendo a nosotros mismos, no tenés la capacidad. Si no fuese por Dios, esto no camina. Él es el Rey de Reyes, Él es el sabio, Él es el que controla todo, Él es el soberano. Él, no nosotros. Me gusta mucho la frase, Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Me lleva a pensar en cómo debemos actuar nosotros, los hombres, y las mujeres también. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración, a orar por nuestra esposa, a orar por nuestro esposo? Oramos. Siempre, cuando hablo de la oración, siempre la pregunta es, ¿oramos? Vamos a arrancar por ahí. Si oramos. Ahora, si oramos, ¿oramos por nuestra esposa? Oramos por nuestro esposo. Oramos por nuestros hijos. ¿Realmente sus problemas, sus miedos, sus mambos, sus rollos, los tomamos como propios? ¿O los minimizamos? Oh, mirá, lo hago todo el tiempo. No escuché. Minimizo lo que le pasa. Otra vez con esto, una pavada. Me pasa a mí solo. La Biblia dice que somos una sola carne, ¿no? Y a veces el único concepto que agarramos es lo sexual. Ser una sola carne es ser uno en todo, en lo emocional, en lo espiritual. Sus problemas son mis problemas, sus mambos son sus mambos, sus fracasos son mis fracasos. Somos del mismo equipo. Estamos del mismo lado de la cancha. Y el concepto que Pablo esboza en diferentes cartas, en Romanos, en Corintios, de un cuerpo, también es aplicable a un matrimonio y a una familia. Cuando hay alguien que está sufriendo, todos sufrimos con él. Cuando hay alguien que la está pasando mal, somos empáticos. ¿Pero por qué no lo somos? Porque está la tendencia natural de un corazón caído, que lo único que hace es mirarse su propio ombligo. Por eso, día a día, ¿no? Como cantamos recién, cada día, tu nombre me deciré, cada día tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús, porque cada día necesito que el Espíritu Santo empiece a manifestar su fruto en mí,
para poder vivir esa vida sobrenatural que naturalmente no podemos vivir. Solo en el Espíritu, en su llenura, en el poder de su Espíritu vamos a poder entender al otro, comprender al otro. Y estamos hablando de la persona más cercana que tenemos, hermanos. Los novios abstenerse, ¿no? Pero estamos hablando de la persona que más intimidad tenemos, que más nos conoce. Y aún así tenemos estas luchas, ¿no? Fíjese qué fuerte que es. Creemos que lo nuestro siempre es más importante que lo del otro. Minimizamos los conflictos, los fracasos de la otra persona. Solo Dios puede traer un cambio profundo en nuestro corazón. Ahora, lo segundo que noto, para avanzar, y es en consonancia a esto también, la actitud que tiene Rebeca, ¿no? Rebeca empieza a sentir algo extraño. Dice, acá hay algo que no anda muy bien. Lo dice el versículo 22. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto? No lo puedo explicar. Martín, no sé si vos lo podés explicar, pero ¿cómo? No sé qué hacía, le revolvían el estómago, no sé qué onda, pero... Ahí está, los mellizos, ahí tenemos la experiencia de los mellizos. Bueno, pero se ve que más allá de lo natural y de lo normal, había algo, ¿no? Que preocupaba a Rebeca. ¿Y qué hace Rebeca? Como nosotros, ¿no? Al toque vamos al Señor. Y el Señor le dijo, y le explica, ¿no? Y le da todo un pantallazo de lo que iba a ser la vida de estos hijos y de estas naciones. El esposo ve sufrir a su esposa y ora al Señor en favor de ella. La esposa tiene inquietudes en una situación extraña dentro de su vientre y consulta a Dios. Si nos quedáramos con esta parte, ¿qué diríamos de esta familia, de este matrimonio? Son los capos, ¿no? Qué bueno. Y no es que todo es malo, ¿no? Cuando nos ponemos en las manos del Señor, la gracia de Él en nosotros genera frutos y buenas obras. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir. Y el 27 y 28 empiezan a aparecer los niños, ¿no? Los muchachos. Y los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba o prefería a Jacob. Aparecen los hijos y se empiezan a manifestar sus características, sus formas, sus perfiles, sus gustos, ¿no? Como cualquier hijo de vecino, y comienzan a transmitir sus expectativas, sus deseos, en fin. El relato nos da algunos indicios de cómo llevaban la vida cada uno y cuáles eran sus inclinaciones, ¿no? A Esaú le gustaba cazar y a Jacob coser, no sé, se quedaba en la casa. No, fue un chiste, ¿no? Pero no quiero minimizarlo. Eran dos personas totalmente diferentes, con personalidades distintas, ¿no? Con gustos y inclinaciones diferentes, como nos puede pasar con nuestros hijos, ¿no? Cata es muy diferente a Pedro, por ejemplo, igual que sus hijos, ¿eh? No, iba a dar, pero está Cata acá, y me va a retar. Ahora, el relato nos da estos indicios y también nos dice la tendencia de cada uno de estos padres con estos diferentes hijos. Cosa que solamente pasa en esta familia, en este relato. A nosotros no nos pasa. En esta iglesia, por lo menos, estas cosas no pasan. Pero tenemos a la gente en YouTube y bueno, yo sí. Ahora, ¿de dónde surgen estas preferencias? ¿Por qué determinados padres o madres tienen preferidos, hijos preferidos? No se quemen, son preguntas para pensar. Ahí se quemó, se prendió fuego. Bueno, pero no está ninguno de sus hijos acá. Zafamos. Pero yo estoy grabando todo. Pero pongámonos a pensar. El que tiene uno zafó, ¿no? Ya está. Esto no es para mí. Ahora, una psicóloga clínica
que tiene un nombre muy complicado, Vijayeti Singh, clínica del Hospital Monte Sinai de Nueva York, dice esto, escuchen. Los padres tienden a favorecer a un niño que se parece más a ellos. Les recuerda a ellos mismos o representa lo que ven como un éxito de la crianza. ¿Repito? Quedó claro, ¿no? Generalmente las preferencias que tienen los padres para con los hijos es porque les recuerda a uno. No lo digo yo, no me miren a mí. Lo dice esta mujer, la pueden ir a buscar en Nueva York. Y lo que esta psicóloga dice tiene relación con todo lo que la Biblia expresa. El problema del hombre está en su corazón, en su egoísmo, venimos diciéndolo, ¿no? En su orgullo. ¿Y qué más orgullo para un padre que verse reflejado en un hijo? Este me salía igual que yo. ¿No? Isaac se identificaba con la vida y características de su hijo Esaú. Era el primero del que se esperaba. Todo lo que se esperaba de aquella época del primero lo tenía Esaú. Un cazador, y lo venimos hablando, ¿no? Un hombre poderoso, preponderante. Isaac prefería ese, lo veía a Jacob y decía, no, este no. Anda a cazar, anda a jugar a la pelota, diríamos acá. Se veía reflejado sus expectativas, su vida en él. Fuerte, valiente, vigoroso, el prototipo de alguien que podía someter a otros. Pero Rebeca también tenía su preferido y se veía tal vez reflejado en Jacob. Ahora, los problemas de estas preferencias vendrían más adelante y conocemos la historia y no la vamos a leer, pero conocemos cómo termina esta historia. Y fíjense que en esta narrativa incluso se ponía en juego la primogenitura. Porque Isaac prefería ¿a quién? A Esaú. Y por más de lo que Dios había hablado, él quería bendecir a Esaú. El problema son los hijos. Sus características. Sus inclinaciones naturales. Son ellos el problema. El problema no está afuera. El problema está adentro. Nuestro ego hace que tengamos preferencias excesivas hacia uno u otro hijo. No digo que pase siempre, pero cuando pasa es por esto. ¿Y saben qué? Podemos hacer cualquier cosa con tal de ganar. Somos capaces de mentir, de ocultar, de engañar, con tal de que no nuestro hijo, nosotros a través de nuestro hijo ganemos. ¿Qué hizo Rebeca con Jacob? ¿Quién lo ayudó a Jacob? ¿Quién armó todo? El favoritismo no expresa el carácter de Dios. Santiago 2.8 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí estamos pensando cuando hablamos en esto, che, esta palabra le viene justa para este amigo mío. Oh, qué bien, mira, a ver, y tratamos de mirar, a ver, Ivy, llegó tal persona porque esta palabra le vendría. Esta palabra es para vos y para mí. Es para todos. No pensemos en fulano y mengano. Pensemos en nosotros. Si seguimos el camino de la negación, Dios no va a poder hacer nada. Si seguimos ocultándonos, queriendo tapar con hoja de higuera, Dios no va a poder darnos de su vestidura, de su amor, de su perdón, de su sanidad, de su restauración. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios se opone a los orgullosos. Está lejos de ellos. Pero da gracia a los humildes. Se acerca a los humildes, atiende a los humildes, porque los humildes reconocen
su condición, reconocen su falla, reconocen que son vulnerables, reconocen que no pueden, reconocen sus errores. Todos, en mayor o menor medida, tenemos conflictos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Negarlos no ayuda, ocultarlos solo genera dolor y más dolor. Ahora, yo sí entiendo de que hay problemas en el matrimonio que podemos salir juntos, orando al Señor, buscándole a Él, pidiéndonos perdón. Pero hay otros que necesitamos ayuda. Hay otros problemas que no podemos salir solos. Hay otros problemas que sí necesitamos mirar al costado. Y te animo a que no esperes hasta lo último para pedir ayuda. Dios tiene todo el poder para poder transformar tu vida, la vida de tu esposo, la de tu esposa, la de tus hijos. Pero no esperemos hasta lo último, cuando nos estemos hundiendo. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Pero a veces somos muy orgullosos y no queremos exponernos delante de otros. No queremos compartir esas cosas que no queremos compartir. No queremos confesar esos pecados que me pueden poner en vergüenza. Pero hay cosas que sí no vamos a poder salir solos. Necesitamos la ayuda de la familia de la fe. Mirá a tu alrededor. Dios te dio hermanos y hermanas para poder socorrerte, para poder ayudarte, para poder depositar en ellos esas cargas que no se están hundiendo. Ese es el concepto de Gálatas 6:2. Un barco que se hunde y ya no puede más. Y es otro barco que se pone al lado y empieza a compartir esa carga para salir adelante juntos. Estoy seguro que esos hermanos están en este lugar. Y Dios los puso alrededor tuyo para poder bendecirte, para poder sanar, para poder restaurar, para poder cuidarte. Es tiempo de empezar a compartir con otros eso que justamente no quiero compartir. Es tiempo de confesar esas cosas que no quiero que nadie sepa. Alguien dijo alguna vez, el cristianismo verdadero tiene, el cristiano verdadero, tiene que ser vulnerable porque puede ser vulnerable. Nos han enseñado, y acá en esto meto a mis viejos, espero que no lo vean, pero ellos me decían, mirá, hijo, no muestres debilidad. Toda la vida en la iglesia, ¿no? Pero era lo que nos enseñaba antes. Bueno, vos, perfecto. No podés decir nada, y menos lo que pasa en casa. Ocultar, esconder. Y así se rompen las familias. Y así empezamos a sufrir y llevar frustraciones, ¿no? También a las familias que volvemos a formar. Dios quiere sanar esas cosas, Dios quiere que nos expongamos en el buen sentido. Y no digo de ponernos acá, agarrar el micrófono, che, me pasa esto y esto y esto, sino a las personas que Dios pone alrededor tuyo, en la comunidad de fe. Che, me pasa esto, che, estamos mal, che, orá por mí. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Pero antes dice, confesaos los pecados unos a otros. Compartir las cargas unos a otros. Ya para terminar, sentimos que Dios quiere tener una iglesia que se gloríe no en nuestros triunfos, no en nuestras victorias, sino en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, sabiendo que solo así Dios puede manifestar su poder y traer gloria a su nombre. Nuestros hijos, hermanos, necesitan padres que reconozcan sus errores, que se muestren vulnerables, que expresen de todo corazón, no solo con palabras, sino con hechos reales, que no somos perfectos y nos equivocamos. Nos equivocamos. La clave está en reconocer, pedir perdón, y eso es un ejemplo para ellos. Y así, de esa manera, estamos expresando la imagen de Dios
hacia ellos. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. ¿Vamos a tener caídas? ¿Momentos duros? Claro que sí. 7 nomás, tal vez sean unas cuantas más. Pero Dios nos garantiza que si nos ponemos en sus manos, tantas veces nos vamos a caer, tantas veces el Señor nos va a levantar. Yo no sé hoy cómo vos estás, no sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo está tu familia, no lo sé. No sé si estás de pie, no sé si estás cayendo, no sé si ya estás en el piso, no sé dónde estás. Lo que sí sé es que si nos ponemos en las manos del Señor, si reconocemos nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, Dios nos va a levantar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a restaurar y va a hacer de nuestras familias una familia que exprese la imagen de Dios. Con errores, con falencias, pero que sí, reconocen, que piden perdón, que se miran y se pueden mirar a los ojos y puede haber transparencia. Es la vida del Evangelio. Eso es el Evangelio. Es reconocer, es pedir perdón, es volver a levantarse, es dejar que Dios obre y transforme nuestras vidas. Dios se acerca y atiende al humilde. Seamos una iglesia humilde, seamos una iglesia que se humilla, seamos una iglesia que reconoce que no somos perfectos, pero que buscamos al Dios de la perfección para que nos transforme. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Me gustaría que si podemos cantar esta última canción, que sea un poquito, porque también es una forma de reconocer que nuestra esperanza y la solución y la fuente de toda vida está en Jesús. Él es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Padre, gracias te damos porque podemos venir a vos tal como somos, con nuestros pecados, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestras falencias, Señor. ¿Qué te podemos ocultar a vos? Señor, se nos cae un pelito, un cabello y vos lo sabés. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre viene a tiempo. Tu palabra siempre está lista y preparada para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Tu espíritu siempre está cercano y atento para levantarnos cuando nos caemos, Señor. Pero muchas veces somos nosotros los que por orgullo te damos la espalda. Señor, queremos en esta mañana pedirte perdón porque no somos lo que deberíamos ser. No somos los esposos que vos querés que nosotros seamos, los padres que nosotros seamos. Señor, pero lo reconocemos, Señor. Por lo menos yo, Israel, reconozco que necesito, Señor, el poder de tu Espíritu para poder expresar tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos tomar tu consejo, tu palabra. Señor, que podamos ponernos en tu mano, porque realmente el único que puede obrar, que puede generar ese amor que es divino, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no busca lo suyo, ese amor no es nuestro, es tuyo, Señor. Te pedimos que manifiestes ese fruto de tu Espíritu en nosotros. Queremos renovar, Señor, nuestras fuerzas en ti. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, hoy queremos decirte, llená nuestras vidas, Señor, llená nuestras vidas. Señor, que vos seas nuestra esperanza, que vos seas esa roca firme en la cual nos podemos parar. Señor, te pido que puedas restaurar matrimonios, familias. Señor, te pido que seamos una iglesia, una congregación que reconoce sus debilidades y que busca ayuda. Señor, ayúdanos
a buscar ayuda. Ayúdanos, Señor. Que haya esa actitud de humildad, de amor, Señor, de encontrar en otros ese descanso, esa ayuda, ese bastón. Señor, ayúdanos a nosotros también de ser sensibles para poder mirar a nuestro alrededor y ver si hay alguien que necesita nuestra ayuda. Señor, danos cada día más y más el concepto de familia, de cuerpo, de iglesia que vos soñaste, que vos diseñaste, que va más allá de una reunión, que va más allá, Señor, de las actividades eclesiásticas o de la liturgia, Señor, que se trata de vida. Señor, danos esa capacidad, Padre. Es una iglesia que ame, que abrace, que levante, que perdona. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Sabemos que vos te acercás al humilde, sabemos que vos atendés al humilde y sabemos que si hay una oración que surge de un corazón así, vos vas a responder. Tu palabra dice que vos vas a responder, Señor. Saná, levantá, restaurá, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.